me va malo? ¿Para qué hacer aquello si Dios no me escucha? ¿Para qué ser bueno si conmigo fueron malos? Son tantas pequeñas cosas, mis hermanos, que nos ciegan, que no vemos y que nos hacen hundir ante la presencia y la honra de Dios. ¿Para qué ser bueno, mis hermanos, si conmigo han sido malos? Si la vida me ha tratado mal. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho? Quizás no una, sino más de una vez. Y tanto lo escuchamos y tanto lo decimos que hasta nos parece normal. Entonces podemos escoger nosotros con quién ser buenos y con quién no ser buenos. Podemos escoger nosotros a quién ayudar y a quién no, o a quién perdonar y a quién no. Y así, mis hermanos, es como vivimos la vida, aprendemos del ambiente donde crecemos. Y cada día podemos mirar el mundo más y más apartado del amor, apartado de Jesús. Pocos tienen el deseo de buscar a Cristo y de encontrarse con Cristo y de conocerle y creer que también Él se puede manifestar conmigo, porque claro que lo va a hacer, basta que lo querramos buscar verdaderamente. Mis queridos hermanos, vamos a usar nuestras vivencias de una manera constructiva, de una manera que nos permita ir viendo esas cosas que por nosotros mismos no somos capaces de ver. Y estos ejemplos nos sirvan no solo para enfocarnos en ese ejemplo, sino para que busquemos en nosotros alguno o algún ejemplo de esos que nos pueda hacer notar que verdaderamente estamos viviendo un poco apartado de la voluntad de Dios. Y vamos siempre a pedir que sea el Espíritu Santo quien en cada uno de estos momentos de oración, de alabanza, de meditación, de comprender esa palabra de Dios y su voluntad de amar y perdonar siempre, sea el Espíritu Santo quien en nosotros ilumina el pensamiento, el alma, la mente y el corazón. Seas tú, Divino Espíritu Santo, quien encienda en nosotros la llama del amor, que se apaga con los golpes de la vida, con el desprecio de los hermanos, con la indiferencia de lo que queremos. Y así nos vamos apartando de Dios y nos olvidamos, hermanitos queridos, que a pesar de esa indiferencia y a pesar de ese dolor y de ese desprecio y de esa traición, sigue estando ahí la promesa de Jesús. Él no nos va a fallar. No podemos apartarnos del camino de la fe por las conductas del hombre, porque estamos acechados por el demonio para ser azotados vilmente por el pecado y ser duro y hacer caer a otros. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús: ay de aquel que haga caer uno de los míos. Hermanitos queridos, que las cosas que nos apartan o nos intentan apartar de la fe, como la depresión causada por las razones que sean, hasta por una separación, por una traición. Y cuando eso ocurre, es cuando más tenemos que buscar a Dios, pero no esperemos llegar a esos momentos de locura y desesperación. Vamos a comenzar a buscar a Dios desde ahora. El acercarnos a Dios a través de la oración nos va a transformar la vida, nos va a ayudar a ver las cosas que no podemos por nosotros mismos. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, hermanos, queremos que juntos caminemos este camino, que juntos sigamos las huellas de Cristo, que nos demos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y conocer a Cristo y amarle. Lo vamos a sentir, solamente cree. No te vas a convencer por lo que escuchas, sino por lo que vas a sentir cuando conozcas a Jesús, cuando se manifieste en tu vida, cuando tengas ese encuentro personal con Cristo que transforma de esa manera milagrosa que solo nuestro Señor
sabe hacerlo. Y lo hizo cuando caminó aquí en medio de nosotros. Y lo sigue haciendo porque así lo prometió. Y prometió estar en medio de nosotros cuando nos reunimos en oración aquí en la tierra a pedir a nuestro Padre. Y en esa confianza nos fortalecemos. Y en esa confianza debemos inspirarnos para comenzar a tener una estrecha, amorosa y sincera relación con Jesucristo, que está más cerca de nosotros de lo que ni siquiera podemos imaginar. Estaba, hermanos, en una ocasión conversando con una hermana y hablábamos acerca del pecado y de la maldad. Y ella me mira con una cara noble y dulce y con un convencimiento totalmente profundo y sincero de que ella, como me dijo, hermano, yo no tengo pecado. Y ella se lo creía. Ella se creía perfectamente que no tenía pecados y había hecho mucho el bien y había levantado a su familia con esfuerzo y sola y sin marido. Porque el marido la dejó, el marido la abandonó por otra. Ella no pudo perdonarle. Le tocó sacar a sus hijos sola, con mucho esfuerzo, dejarlos solos por mucho tiempo. Pero en ese interín, que ella me dice que no tiene pecados, yo simplemente le pregunto, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho que lance la primera piedra quien esté libre de pecados. Y pudimos llegar, hermanos, a conocer que en el corazón de nuestra hermana sí había un pecado, o quizás muchos, solo el Señor los conoce, pero el dolor que ese corazón, que esa alma sintió de haber sido traicionada por el amor de su vida, con el que había planeado tener sus hijos y darle un hogar y hacerlos crecer en el amor. Su corazón se sintió tan herido, pero tan herido, que nunca lo pudo perdonar. Incluso sintió deseos de matarlo. Y en su corazón siempre existió ese rencor y ese resentimiento hacia ese hombre. Y muchas veces, sin querer, también intentamos poner a los hijos en contra de ese papá que se equivocó como cualquiera se puede equivocar, que no se justifica. Pero yo quisiera que como iglesia de Dios, no con pretensiones de criticar, sino con pretensiones o con intenciones de que podamos descubrir cómo es que la palabra de Dios sí se hace y se tiene que hacer cumplir en nuestra vida, con nuestro diario vivir. Y vamos a preguntarnos, mis hermanos, ¿cuál crees tú que fue el pecado de nuestra hermana? Porque han pasado muchos años. Y entonces ese resentimiento y ese dolor tan grande, nuestro Señor Jesús también lo vivió, y peor, en la cruz. Sintió el desprecio, la traición, la burla, el abandono, la duda de Tomás. Pedro lo abandonó. Solo Juan estaba ahí al lado de la cruz, y aquel pueblo que andaba detrás de él para que le sanara y le hiciera favores no se apareció. Solo se aparecieron aquellos que atizaban, inspirados por el sumo pontífice, para que crucificaran al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, que vino al mundo, se hizo hombre para revelarnos, a pesar de que lo matamos, la promesa de que vamos a tener una vida nueva en el cielo, donde ya no seremos cuerpo material, no seremos carne, sino seremos como ángeles. En el Espíritu viviremos allá en la presencia de Dios. Hermanitos queridos, ¿ustedes creen que un corazón que no es capaz de perdonar se puede sentir libre de pecado? ¿Se puede sentir merecedor del reino? ¿Puede creer que nuestro Señor le va a perdonar sus pecados? Vamos a meditarlo.
no impongamos nuestra soberbia, no impongamos nuestros tristes recuerdos, no, no le demos valor al resentimiento que Satanás se empeña en poner, porque fíjense por qué ocurre, porque nuestro Señor Jesús nos inspira, nos invita y nos demostró con su manera de vivir aquí en la tierra cuando estuvo en medio de nosotros, a perdonar siempre. Y el Señor perdonó a quienes lo clavaron en la cruz. Recordemos, hermano, que desde la cruz nuestro Señor miró al cielo estando clavado y dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y nosotros aquí en la tierra estábamos convencidos que estábamos haciendo una sabia decisión, y aquel pueblo, arrastrado por Satanás y por los 4 líderes endemoniados, aplaudieron la decisión y crucificamos al Hijo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros seguimos crucificando a Cristo cuando nos sentimos libres de pecado? ¿Cuántos de nosotros seguimos crucificando a Cristo cuando guardamos rencor y arrastramos envidias y resentimientos y deseos de venganza? Y quisiéramos ver caer al hermano para entonces mi corazón se alegre. Y digo una palabrita discreta, pero con un propósito de herir y de causar algún segundo plan que pudiera. Es como quien mueve una piedrita de las de abajo para que las de arriba se caigan. Hermanos, y muchos estamos en este camino de alcanzar la salvación y decimos creer en Cristo. Y decimos: yo no tengo pecado y yo vivo bien y yo me creo ya salvado porque yo soy el que voy a ir al juicio. Pero yo también soy el juez, yo ya me salvé, yo voy a entrar al cielo. Estamos usurpando el puesto de Dios porque nuestra humildad es muy poca y nuestra fe. Dice el Señor que si tuviésemos fe del tamaño de un grano de mostaza, imagínense la magnitud del tamaño del amor de Dios, e imagínense, busquen en la internet el tamaño de un grano de mostaza. Y dice el Señor que si nuestra fe fuese de ese tamaño, podríamos sanar a los enfermos y mover las montañas y darle órdenes de que se moviesen. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Les invito a que cultiven la fe. La fe es un don que yo regalo en la medida que lo piden. Y lo pueden pedir en la oración. Y digo yo siempre, dijo Jesús, oren sin cesar. Y lo repitió nuestro hermano Pablo a todas las iglesias. Orar sin cesar, hermanitos. Es la oración la que nos va a permitir ver nuestra miseria. Es la que nos va a permitir darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal para entonces rectificar, y rectificando agrademos a Dios, y agradando a Dios un día, hermanos, tengamos la esperanza. Cuando todos mueren con tristeza y creyendo que ya se acabó todo, los que creemos en Cristo podamos morir sabiendo con la plena certeza en la promesa de Dios de que al cerrar los ojos aquí, lo vamos a abrir en la presencia de Dios para esperar un juicio que dice nuestro Señor que seremos juzgados por el amor. Cuánto amamos, cuánto perdonamos, cuánta misericordia tuvimos. Y no amar al que me amó, sino amar a aquel que más me costó, porque allí la prueba. Y Jesús la pasó victorioso y venció la muerte y perdonó, porque desde la cruz perdonó para entonces así alcanzar la gloria eterna. Y es así como nosotros vamos a alcanzar la gloria eterna, perdonando, viviendo el dolor como nos invita el apóstol. El amor lo perdona entre todo. Vamos a leerla, Corintios 13. La supremacía del amor. El amor lo soporta todo, el amor lo calla todo, el amor lo vive todo. Y Dios es amor y está dispuesto a perdonarnos siempre, pero nos invita que para darnos ese perdón, también nosotros tenemos que perdonar siempre. Y lo dice en la única oración con la que nuestro Señor Jesús nos invita a orar, el Padre. ¿Se recuerdan el Padre Nuestro? Cuando decimos: perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, en la medida que nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados. Y no digamos: no puedo. Pídeselo a Dios, porque esa es tu prueba. Pero
Cristo, Dios te ayuda. Él no se niega, Él se ofreció a ayudarnos. Dile: Señor, tengo que pedir perdón, tengo que abrazar esto que es imposible. Pero si niegas tu corazón y lo cierras, vamos a perecer en las tinieblas y en el fuego eterno. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Porque para ganar el cielo tenemos que cumplir la ley. Haga usted algo en este mundo donde haya justicia y hágale un daño a otro o mate a otro, a ver si no va a enfrentar la justicia de los hombres. ¿Acaso nos vamos a librar de la justicia divina, que fue quien nos creó, que es quien nos ha dado la existencia y por amor envió nuestro Padre a Jesús para que entonces, después de ese pecado original que engendró la muerte, por la muerte de Cristo, entonces tengamos la esperanza en aquel mundo nuevo? Acuérdense del credo también que rezamos en la misa todos los domingos. ¿Se recuerdan? Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y entonces vamos a creerlo. Vamos a evaluar nuestro diario vivir constantemente. Vamos a seguir nuestros videos, vamos a compartirlos para que podamos ser muchos alrededor de la creación, que tengamos esa misericordia de Dios de poder rectificar. Y rectificar por nuestra salvación no es de gratis. El Señor nos conoce. No somos fáciles de hacer algo gratis. Por el contrario, siempre estamos esperando un favor. Lo quiero porque me regaló, lo quiero porque supo estar pendiente de mis necesidades. Lo quiero porque, mira, me compra el celular y me paga la comida y la universidad y me dio un carro. Pero aquellos que no dan, poco nos importan y poco queremos. Así es el mundo, este mundo que vivimos, pero este mundo no es el reino de Dios. Y Dios sí nos invitó y nos dejó claro cómo es que debemos convivir aquí, para que entonces cuando tengamos que rendir cuenta en el cielo, podamos tener esperanza de una vida nueva y eterna allá donde vive Dios. Hermanos míos, un abrazo en Cristo, y vamos a compartir estos videos. Vamos a orar con nuestras oraciones y a orar con mucha frecuencia. Aquí busquémoslas en el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, para que a través de la oración Viviendo en Cristo encontremos su gracia, su amor, su perdón y sus santas bendiciones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.